Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del Bloque Ambiental, transmitido siempre por las pantallas de Pintana TV. Esta vez tendrán la oportunidad de aprender acerca de la poda de arbolado urbano con el registro de una clase magistral de esta materia dictada por el profesor Héctor Reyes, ingeniero agrónomo con postítulo en Arquitectura y Manejo del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio fundador de la Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje con más de 30 años de experiencia en arboricultura urbana. Los invito a ver el siguiente Bloque Ambiental. En una charla poder entregar algunas herramientas de poda del arbolado urbano, porque la poda es un tema muy complejo y muy amplio, es un temazo que da para hacer un congreso, que da para hacer un seminario, es un tema muy polémico además, porque todo el mundo cree que sabe algo de poda. Es un tema, es una práctica atávica, porque también por mucho tiempo llega el invierno y sin mayor reflexión la gente sale a podar sin preguntarse si es necesario hacerlo o no es necesario hacerlo. Vi una frase por ahí en un container que decía: la mejor poda es la que no se hace. Es una frase que en alguna parte yo también leí y siempre la uso para mis clases, como ya una frase cliché prácticamente, es como para golpear las conciencias, en definitiva, pero desgraciadamente no podemos llevar a cabo eso en la ciudad. La ciudad es el paisaje cultural más artificial que el hombre ha hecho hasta ahora. Salvo que cuando nos vayamos a Marte o a la Luna, habitarse otras ciudades de otro tipo, pero es un paisaje artificial. Y el árbol es natural. Entonces hemos sacado el árbol desde la naturaleza para colocarlo en un medio completamente artificial, donde los suelos son impermeabilizados, compactados, contaminados, hay islas de calor. Estamos viviendo la cultura del hormigón y del automóvil, estamos obnubilados en este momento con la posibilidad de adquirir automóviles. Entonces las ciudades cada día son más inhumanas, por llamarlo de alguna forma, más alejadas de la naturaleza. En la Edad Media las calles eran pequeñitas, las ciudades pequeñitas, la naturaleza estaba a 2, 3 cuadras, ¿no es cierto? Hoy día esa no es la realidad. Por lo tanto necesitamos la presencia de la naturaleza garantizada por la presencia del árbol. Pero el árbol en situación de bosque se autopoda, entre comillas, por decirlo de alguna manera, por sombreamiento. Los ingenieros forestales que estén aquí presentes lo saben mejor que yo. Se van muriendo ciertas ramas que no logran tener las suficientes hojas que hagan fotosíntesis para alimentar estas ramas. Y con el tiempo se desprenden y caen al suelo y continúa la cadena trófica hasta convertirse en materia orgánica. Eso no lo podemos hacer en la ciudad. Por más bosquecitos que queramos hacer en los parques se usan, hay mucha gente, niños, carreteras arboladas, se imaginan de repente que caiga una rama sobre un árbol, crea problemas. Incluso ya hay problemas y por situaciones del mal manejo, porque no hemos hecho la poda adecuada, muchas veces recurrimos a podar aquellos árboles maduros que no tuvieron poda de formación y tratamos de corregirlo cuando tienen 20 o 30 años. Es prácticamente imposible, es lo mismo que tratar de corregir a una persona de 30 años cuando no se hizo ni a los 5 ni a los 10. Y eso lo saben mejor que nadie las mamás, los papás que están aquí, ¿no es cierto? Corregir a un chico de 17 ya es complejo. Entonces, con los árboles también pasa lo mismo, porque los árboles tienen cierta ductibilidad mientras no se lignifican lo suficiente. Cuando hablo de lignificación me refiero a la lignina, que son sustancias que proveen, que le otorgan, digamos, resistencia, los hacen ser más firmes. Cuando ya no podemos doblar una rama es porque está muy lignificada. Entonces no podemos hacer poda de formación cuando ya los árboles están muy comprometidos en su forma, en su estructura.
hay que hacerla tempranamente. Esto es para graficar un poco lo que ocurre todavía en nuestras comunas rurales, por así llamarlo, porque felizmente en comunas de altos ingresos como Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Santiago incluso, tienen bastantes árboles y ya no se podan de esta manera, ¿no? Porque si no yo creo que la ciudadanía se les tira encima. Pero a nivel rural, no sé por qué la gente no reclama. O sea, yo creo que estamos tan preocupados de tantas cosas que el consumismo y el desarrollo nos está entregando, que no nos preocupamos de esta situación, estas podas draconianas, mutiladoras, digamos, en grado extremo, todos los años, y se rompe la forma original, que no, estas podas no respetan la biología de cada especie. Cada especie tiene una biología determinada que hay que interpretar y tratar de adecuarse a ella para que estos árboles sean más sustentables en el tiempo, porque también la poda es una agresión, es una herida que nosotros hacemos. Por lo tanto, reducimos la cantidad de follaje con las podas, por lo tanto, la planta hace menos fotosíntesis, por lo tanto tiene menos carbohidratos, menos almidones, menos alimentos, y la obligamos a una situación de estrés permanente y acortamos el periodo de vida útil de estos árboles. Entonces, creemos muchas veces, equivocadamente, que la poda vigoriza localmente, donde hacemos el corte, salen una cantidad de chupones de aquellas yemas latentes que hay. Ya les decía que la poda corta el periodo de vida útil y por otro lado disminuye la fotosíntesis. Entonces estamos sacando hojas, el árbol tiene menos posibilidades de alimento. Para lograr plenamente los objetivos, la poda de formación debe comenzar en el vivero. Esto en Chile se está comenzando recién a hacer algo. Me tocó afortunadamente visitar viveros en el norte de Italia, en la región de la Toscana, y era impresionante ver los árboles, cómo uno podía comprar por teléfono, estandarizada la producción, y además uno ya colocaba el árbol, prácticamente no necesitaba ni tutor, y vestía inmediatamente o el lugar donde se emplazaban los árboles. Ahí debe comenzar la poda primeramente. Nunca podar si no se sabe por qué el árbol necesita poda. Y no quitar ramas con follaje vivo indiscriminadamente, porque, eso está mal escrito ahí, porque dice, esto causa estrés en el árbol e incluso afecta el crecimiento de las raíces, iniciando con ello una espiral de disminución de vigor. Esto lo dice este señor, que es un capísimo americano en poda. La estructura más sólida para los árboles se define por un eje dominante, siempre dominante. Ramas madres o de andamiaje a lo largo de este eje en formas espiraladas y equidistantes. Estas ramas deben ser de diámetro inferior al eje dominante, menos de la mitad del tronco principal. Esto es factible de lograr. Aquí tenemos una vista así esquemática de un árbol medio fantasmagórico aquí, de un árbol maduro, 30, 40 años. Vemos la primera rama madre, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y así aquí. Y una vista en planta desde arriba, más o menos la distribución se ve en forma equidistante y espiralada. Esto es el ideal al cual uno se debe acercar. Un eje dominante de diámetro superior a las ramas madres. No importa que el eje dominante no sea completamente recto, o sea, puede tener cierto grado de escoliosis, por llamarlo de alguna manera, pero eso hace que sea completamente firme. Evaluar los árboles antes de poda. Si uno visualiza cómo será el árbol, siempre hay que pensar, si yo voy a podar, este es un árbol de la comuna de Vitacura, son plátanos orientales, que es como el árbol que permite pedagógicamente más mostrar un poco qué es lo que se puede hacer. Y vemos aquí que uno siempre tiene que pensar en 10, en 20, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a sacar?
Las ramas basales, que están muy bajas, tenemos la tendencia cuando plantamos a sacarlas y a dejar peladito. ¿Ah? Queremos tener inmediatamente la imagen del arbolito con la copita redondita y que la... Craso error. Nunca hay que hacer eso. Todas aquellas ramas que están en la parte basal ayudan a alimentar el tronco y esto lo hace, y las raíces, y hacen que sea este eje dominante una forma cónica. Va a ser siempre más grueso hacia abajo. Y también a veces cuando sacamos las raíces son tan poco sólidas y poco desarrolladas que se puede descalzar incluso los árboles. Lo que sí hay que hacer con el tiempo, porque igual va a haber que eliminar para poder caminar debajo de estos árboles, es esperar hasta que tenga un diámetro que aconseje la biología de la especie. ¿Cuánto es el máximo que yo puedo esperar en que tenga esa forma para eliminar sin causar que se produzca una oquedad o una herida difícil de cicatrizar en esa parte? Bueno, por mientras, ¿qué puedo hacer? Reducir esto que molesta. Entonces yo reduzco hasta una ramilla con un tirasavia, qué sé yo, etc. Ramas que estén con ángulo de inserción muy agudo, también yo tengo que eliminar. Si hay alguna que compita con el eje principal, también la tengo que rebajar o abrir sobre una ramilla lateral o tirasavia y ir manejando desde ya todas aquellas ramillas que se entrecruzan, etcétera, etcétera. No se hace poda de deformación al interior de la copa. Les decía yo, aquí en Chile no conozco ninguna comuna que lo esté haciendo, ni siquiera estas de que tienen más recursos, salvo la poda de levante o refaldado. Aquí hay un árbol que naturalmente tiene un eje dominante y ramas madres que son en diámetro inferior al eje principal, pero están prontas a competir con el eje principal. Pues entonces la poda de formación mía debería tratar de rebajar todas estas ramas que voy a dejar como ramas madres de una copa transitoria, y hablo de copa transitoria porque en un comienzo siempre vamos a tener una copa más baja de lo que va a ser cuando el árbol sea mayor, más adulto. Después vamos a subirnos paulatinamente con la copa. Por lo tanto, siempre van a producirse nuevos pisos hacia arriba. Porque la rama, en el lugar que nació, ahí se queda. No sube con el crecimiento del árbol. Muchas veces equivocadamente creemos que una rama que está a una altura determinada, en la medida que el árbol crece, la rama también sube. No, no sube. Se queda en ese mismo lugar, a lo demás, a lo más que con el tiempo engorda, así como nosotros, que con el tiempo empezamos a engordar. ¿Sabes? Pasa lo mismo con estas ramas. Entonces, aquí en los ápices terminales se produce la división continua de células y se van generando nuevos crecimientos. Pero eso es con el tiempo. También tenemos que ver copa en los primeros 20 o 30 años, ¿no es cierto? Bueno, árboles maduros bien estructurados necesitan poda mínima. Si yo hago poda de formación en este periodo juvenil, los árboles maduros van a tener una mínima necesidad de poda. ¿Se han fijado ustedes los huertos frutales que de repente cambian las variedades porque no son comerciales y reinjertan? Entonces, como decapitaron, sacaron la copa, aplican unas lechadas de cal, uno los ve pintados blancos, y tal vez de ahí viene la costumbre, digo yo, de pintar los árboles urbanos con... Es necesario, para que no se produzca el golpe de sol, colocar esta lechada de cal o de látex blanco, para que el sol no produzca la quemazón mientras crece la nueva variedad injertada, los injertos de púa que han colocado en esto. ¿Por qué podamos tanto los árboles en la ciudad? Una de las razones sociológicas que podrían explicar esta cosa es que el obrero del campo que emigró a la ciudad y empezó a trabajar en los servicios municipales en un comienzo, venía de podar árboles en el campo y él sabe que entre más los árboles se podan, más fruta produce. Un duraznero, yo le tengo que botar más del 50% de la madera porque fructifica en madera del año, entonces tengo que promover nuevas yemas florales. Y entre más podo, más fruta tengo. Las vid, las parras en una liana, uno ve que la podan los viñedos,
todos los apitonados, sacan una cantidad de madera increíble. Y a lo mejor eso explica por qué llegaron a podar los árboles urbanos de esta manera, sí. Oveja de Somalia. Nombre científico: Ovis aries sleatopigas. Su distribución geográfica es en África. Son animales herbívoros que se alimentan con todo tipo de vegetales. Viven en rebaños. Tienen una sola cría al año, aunque ocasionalmente pueden nacer 2 crías, las que son gestadas por un tiempo de 5 meses. Se diferencian de las ovejas domésticas porque en vez de tener lana, su cuerpo está cubierto de pelos. Su coloración es muy llamativa, la mitad blanca y la otra mitad negra. Esta coloración es una estrategia de camuflaje frente a sus predadores, siendo el más importante de estos el chita. Los machos tienen cuernos que utilizan para defenderse. En Somalia, estas ovejas son criadas por pastores como ganado, usando perros para cuidarlas de los depredadores que las acechan. Programa Comunal Separación de Residuos en Origen. ¿Por qué separar residuos vegetales? Con sus residuos vegetales generamos más áreas verdes para la pintana, a través de la producción de abonos para el suelo y el desarrollo de árboles y plantas. ¿Qué residuos separar? Vegetales, restos de fruta, restos de verduras, cáscaras de huevos y bolsitas de té. Usted debe entregar los residuos vegetales al paso del camión de vegetales. Luego, estos residuos vegetales son procesados y convertidos en abono, compost y humus. El compost es utilizado para la producción de árboles y plantas para la comuna. Con estos árboles y plantas se mejoran las áreas verdes de la comuna. Todo esto gracias a los vegetales que usted separa. Si quiere que el mundo no se pare, separe. Patagua. Nombre científico: Crinodendron patagua. La patagua es una especie endémica de Chile. Sus hojas son simples, de forma oblonga, con el borde aserrado. Produce flores blancas, con corola acampanada de 5 pétalos. Su fruto es una cápsula. Es un arbusto leñoso de crecimiento rápido, que ocasionalmente puede crecer hasta 10 metros de altura, pero con crecimiento lento puede alcanzar hasta 30 metros. Su distribución va desde el río Aconcagua hasta Concepción, tanto en la cordillera de los Andes como en la de la costa, preferentemente en sitios húmedos, cerca de cursos de agua y en quebradas. Su madera blanca se emplea en carpintería. La corteza, rica en tanino, se usa en curtiembres, y sus flores, muy abundantes de néctar, son requeridas por un gran número de insectos. A la patagua se le cultiva como ornamento en algunas partes de nuestra comuna, por ejemplo, en el Parque Mapúe. Monocaí. Nombre científico: Cebus apeya. Es la especie de primate más ampliamente distribuida en los bosques tropicales y subtropicales de Latinoamérica. Es un animal omnívoro
que se alimenta de frutas e invertebrados, gusanos, insectos y arañas. Se caracteriza por presentar en el cuerpo un pelaje que varía de castaño claro a castaño oscuro. En las extremidades y cola presenta una coloración que varía de marrón oscuro a negro. En la frente el pelaje es erecto, semejando unos cachos. La longitud entre cabeza y cuerpo varía de 35 a 49 centímetros y su cola prensil mide entre 38 a 49 centímetros. Los machos pesan alrededor de 4 kilos y las hembras 2,5. Tienen hábitos diurnos, son muy activos e inquietos. Al igual que otras especies de capuchinos, son animales sociables. Viven en grupos conformados entre 6 a 18 individuos, en el cual siempre hay un macho dominante. El área de dominio vital fluctúa entre 90 y 60 hectáreas. En cuanto a la reproducción, se caracteriza por tener generalmente solo una cría por parto, con un periodo de gestación entre 149 a 158 días y de lactancia de 270 días. Los monos juveniles se valen por sí mismos al año y medio. Exceso de brotación, lógico, donde cortamos todas esas yemas latentes, se produce una cantidad de chupones, y ¿quién va a darse el tiempo de seleccionar esos chupones para ver cuáles son las nuevas ramas que podrían ser ramas madres? Nadie lo hace. Y se crea un punto estructuralmente débil donde creíamos precisamente que íbamos a fortalecer el árbol. Por eso todas esas podas terribles, dicen, es para que esté más vigoroso el mentira. Pérdida y muerte de raíces. Hay una alimentación y hay una relación de las ramas con las raíces. Es una especie de retroalimentación. Se produce esta muerte de raíces, por lo tanto, menos periodo de vida útil, más gasto de energía, etc. Se detiene el crecimiento de las raíces. El árbol intenta sustituir las ramas perdidas en forma inmediata, se desespera y empieza a recurrir a toda su energía acumulada, gastos de reserva, etc. Miren esto, esta es la imagen invernal actual del parque forestal. El parque forestal, que es territorio de todos, que es un lugar de fronteras. El día domingo la mayor parte de la gente que está allí no es la gente que vive en la vecindad, son todos de comunas del Gran Santiago. Y se supone que estos árboles tienen 100 años porque fueron plantados cuando se construyó el Museo de Bellas Artes, y esto fue el jardín del Museo de Bellas Artes para el centenario. O sea que para el bicentenario los plátanos orientales más añosos deberían tener 100 años. Y se supone que los plátanos orientales son árboles longevos que deberían vivir más de 400 años. De hecho, los códigos internacionales, un árbol que vive 100 años de vida corta, un árbol que vive 200 años de vida media, uno de 400 años ya o más es longevo. Estos son remedos de árbol. Esta es una porquetita, digamos, que quedó allá. Y esto es un cadáver de pie. Esos diámetros de poda no cicatrizan jamás. Y comienza una columna descendente de pudrición interna hacia abajo. O sea, nunca un día a otro el árbol es igual. El ojo humano no alcanza a vislumbrar los ritmos de crecimiento. Y es una arquitectura en constante transformación. Entonces la intervención que nosotros allí hagamos tiene que ser cuidadosa, tiene que ser de acuerdo a la biología y al hábito de crecimiento de la especie. El arbolado urbano debe responder a un proyecto de paisaje, no a una simple forestación, y eso significa un cambio de paradigma. O sea, el árbol urbano entonces debe responder a ese proyecto de paisaje que conjuga variables espaciales y variables propias de las especies. Eso es casi una utopía en este momento, pero algún día será. Hablando de utopías, aparecieron aquí las del siglo XXI, para reducir la necesidad de poda.
Primero, diseño del espacio urbano apropiado para permitir el crecimiento adecuado de la raíz. Incluso toda aquella infraestructura de servicios de agua potable y de alcantarillado deberían ir por el medio de la calle y no por el veredón, porque si no cualquier ampliación o ¿cómo se llama? Ya hacen reparaciones, van a dañar las raíces de árboles que ya están crecidos. Eso es preferible romper el asfalto, eso tiene remedio, pero los árboles no. La planta de vivero de buena calidad y ojalá con poda de formación desde ya. El emplazamiento de luminarias de la vía y peatonales lejos de los árboles o bajo las copas. Emplazar los árboles fuera del cableado aéreo o usar especies de menor altura bajo ellos. Eso también es una alternativa. La línea de plantación lo más distante de la línea de construcción. Colocar los árboles que crecen a gran altura solo en espacios amplios y sin cableado aéreo. Como ven, son utopías que ojalá se vayan haciendo realidad. Cuando digo todos los árboles necesitan poda en el ámbito urbano. En el ámbito natural, a lo mejor no. El problema es saber la cantidad, la dosis o poda y el pico. Y el tiempo, cuando hacerlo. El nivel de habilidad técnica también, que es muy importante. La poda de formación evita troncos múltiples, evita el concepto de arruga de la corteza incluida o atrapada. Y aquí ya comenzamos en cosas más técnicas que son importantes. Cuando nosotros vemos estos troncos que están muy juntos, uno piensa que la unión anatómica prácticamente es completa, pero no es así. Hay una cierta aproximación, pero no una completa unión. Entonces, eso a futuro me ha tocado ver que esto se produce desganche, se desprende, el árbol gastó mucha energía en formar esto, cuando debería haber un solo tronco dominante, como habíamos visto. Entonces, aquí tenemos la estructura débil que la podemos remediar en situación de vivero. Esta es la estructura fuerte, se fijan, con ángulos de inserción más abiertos y ya distribuido escalonadamente, nunca en un mismo punto que salgan dos ramas madres, deberían estar separadas. Aquí deberían tempranamente haber dejado un solo eje dominante y haber eliminado los otros. Aquí también tenemos lo mismo. Y esto continúa agravándose todos los años a medida que pasa el tiempo, porque vamos a estar con diámetros que van más allá de lo que aconseja la especie cuando empecemos a tratar de remediar este problema. Puntos débiles en especies que forman horquillas con arruga de la corteza incluida o atrapada. Arruga de la corteza se le denomina a donde nace la rama, después lo vamos a ver más adelante, en una pequeña arruguita. Pero debería estar completamente aireada y aislada, y aquí ya está ya comprometida, ¿no? Está atrapado incluido. Este era un ceibo que estaba frente al estadio Santa Rosa de las Condes, ahí en la costanera Andrés Bello, que literalmente se vino abajo la mitad de la copa. Podría haber caído sobre un automóvil y haber producido eventualmente la muerte de alguien. Y así era, salió movido porque yo la saqué desde la camioneta a través del parabrisas. Y esto que creíamos que estaba unido solamente estaba en aproximación que equivale a eso. Este es un aislanto altísima, un árbol del cielo, para mostrar un poco, para graficar lo que significa esto de la arruga de la corteza atrapada entre dos ramas. Y esto se viene abajo. Aquí hay un olmo en el Parque Providencia que también está en la misma situación. La poda de formación permite que la luz llegue al líder, pero no excesivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer con los árboles jóvenes? ¿Se fijan? No hay que nunca sacar estas ramas basales, por lo menos en los primeros años, acortarlas porque siguen alimentando, hay que formar una especie de cilindro. Y después lo que va a hacer la copa transitoria, que va a ocupar el árbol en la calle en el primer tiempo, ver la distribución de ramas y buscar cuál es el eje. Aquí se fijan. Entonces se rebajaron las ramas madres y se acortaron, pero demasiado. Estas son unas medias variegadas que aquí no existen. Desgraciadamente no podemos importar material vegetal desde Argentina por un problema de barrera fitosanitaria.
no podemos traer tierra por un problema de nematos, se podrían importar árboles a raíz desnuda con una serie de medidas cuarentenarias. Pero ellos tienen una cantidad y tienen harto. Aquí no hay muchos viveros en Chile destinados al arbolado urbano. Recién yo creo que va a comenzar porque está ocurriendo una especie de demanda al respecto. Cuando les hablaba de la copa transitoria, aunque aquí ya se habla de copa permanente de vivero con ramas principales espaciadas, eso fija siempre dejando aquí ramilla. El líder dominante, las ramas madres o de andamiaje distribuidas en forma espiralada alrededor del eje principal. Cuando hay alguna rama madre que empieza a competir con el eje principal, o se elimina o se reduce, se hace una poda de reducción sobre una ramilla lateral. Aquí tenemos una buena estructura y una mala estructura. ¿Cuántos árboles de nuestras calles están con esta estructura? Y en el parque forestal he visto varios. En un mismo punto salen todas las ramas madres. Esto es muy débil. Y empiezan a competir con el eje principal, ¿se fijan? En cambio aquí siempre, prácticamente casi como arbolito de Pascua, por llamarlo de alguna manera, para asemejarnos a una geometría triangular. Aquí tenemos ejemplos de muy malas estructuras que muchas veces compramos árboles que vienen de vivero de esta forma. ¿Tá? Y cuando aquí, excelente estructura, aunque aquí está esquemáticamente, aquí han recortado un poco las ramas madres para mostrar justamente la inserción de la rama madre en el eje principal. Todavía esto es una buena estructura a pesar de que aquí hay una pieza. Esta ya ahí hay un punto, pero esto es excelente. Miren lo que pasa en el parque forestal. Esto ya es escoliosis y ya en grado máximo. Este árbol está completamente descompensado, se replanta donde se mueren los árboles grandes, pero no se le sigue, no se le hace una poda de formación, no hay seguimiento. Miren, estas son fotos recientes, ¿verdad? Todos los árboles necesitan poda. El problema es las ramas de vivero, seguro que van a ser todas temporales, pero que va a durar unos buenos años. La altura del tronco libre es resorte del uso cultural del lugar y el espacio. Porque, claro, si yo tengo un parque donde puedo dejar ramas basales más bajas, no hay problema, pero si yo lo voy a poner un árbol en un sendero peatonal de una calle, lógico que tengo que dejar un tronco desnudo más alto. La eliminación de las ramas temporales debe retardarse, como les decía anteriormente, lo más posible. Esto va a depender de la compartimentación de tejido de cada especie. Este es un concepto del cual no habíamos hablado, que apareció acá, pero no es tan complejo. Se refiere a que las especies no todas se comportan de la misma manera ni responden de la misma forma ante la poda. Hay especies que soportan podas de mayor diámetro y otras de menor diámetro. Y ahí es donde aparece este concepto de compartimentación, que es como el sistema inmunológico de la especie, o sea, cómo responde ante una agresión, ante una herida. Y así tenemos especies bien compartimentadas y otras mal compartimentadas. Por ejemplo, las que son mal compartimentadas no soportan podas superiores a diámetros a 5 centímetros. Esas que, si uno conoce que esa es la biología de la especie, por ejemplo, el almés o el Celtis australis, uno sabe perfectamente que tiene muchas ventajas. Es un árbol caduco, originario de la cuenca del Mediterráneo europeo, que aquí en Santiago de Chile se comporta de manera magistral hasta ahora, muy bien. Pero tiene su talón de Aquiles, y el talón de Aquiles es que las podas no pueden ser superiores a 5 centímetros de diámetro. En cambio, en las fotografías que yo le mostraba del parque forestal, las podas de rebaje de los plátanos orientales, 20 y algunas hasta de medio metro. De la Plaza de Armas de Santiago también se secaron muchos árboles, y hay todavía algunos remedios que nos deben a sacarlo por un problema de marketing, yo creo, pero hay unos ceibos que tienen unos diámetros espantosos. Ningún árbol, por más correcta que sea la técnica de corte, de poda, va a poder cicatrizar y cerrar su herida cuando los diámetros son superiores a 10 centímetros o 15 centímetros. Ahora, la literatura es bien estricta en ese sentido. De repente no es que sea 10, puede ser 12 o qué sé yo, hasta 15, pero o el de 7, 6 o 5, esos son los referentes.
Entonces cuando entendemos eso, ya las cosas comienzan a cambiar, empezamos a hacer las cosas bien.